Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar regional de Proyectum, que en esta ocasión el tema que nos lo trae Edgar, a quien conocemos un poquito más adelante de Proyectum Costa Rica, se los juro que está muy interesante. Así que bueno, pues saben que al inicio de sesión normalmente nos gusta saludar a todas las personas que nos siguen. Saludos a Ecuador, saludos a Ciudad de México, saludos a Costa Rica, a Guatemala, a Chile, a República Dominicana y a todos los lugares desde donde nos estén en este momento ya visualizando para este webinar. Antes de iniciar, quiero recordarles que para poder obtener la constancia de participación de este y los webinars que organiza Proyectum, deben de cumplir con el mínimo de 55 minutos de tiempo conectados durante esta sesión, o sea, mínimo 55 minutos, para poder recibir la constancia de participación, misma que se les hará llegar en unos días más, después de que termine obviamente el webinar. También recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en donde encontrarán también diferentes contenidos, artículos, algunas promociones sobre los cursos que se imparten dentro de Proyectum. Y ahora sí, sin más ni más, pues vamos, me da muchísimo gusto presentar en este momento a Luisa Ortiz, quien es la responsable de Proyectum Training Center de Costa Rica, quien estará llevando la sesión de hoy. Así que, Luisa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Hugo, muchas gracias. Bienvenida, Luisa. Gracias y bienvenidos a todos ustedes a este webinar que está súper interesante. El día de hoy, don Edgar nos va a hablar sobre qué hacen las PMO exitosas que las PMO no exitosas no hacen. Sé que muchos de ustedes conocen a don Edgar, pero para los que no lo conocen, les cuento que es una persona muy preparada. Es máster en administración de empresas, máster en administración de proyectos, PMP, hace poquito Scrum Master y tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de lo que son los proyectos, miembro del Comité Internacional de la ISO y fue presidente también del PMI acá en Costa Rica. Así que estamos ante una persona muy preparada. Esperamos que les guste mucho este webinar y les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas acá en el chat y al final del webinar estaríamos contestando algunas de ellas. Si no quedara tiempito, podemos hacer un after webinar con todas las preguntas. Así que bienvenido, don Edgar, y muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Pues aquí estamos siempre hablando de cosas que nos apasionan y en este caso vamos a hablar de oficinas de proyectos. De hecho, es uno de los temas que a mí más me encantan porque precisamente creo que las oficinas de proyectos tienen un papel fundamental en el éxito de los proyectos en las organizaciones y creo que a través de ellas muchas empresas están logrando mucho éxito. Bien, vamos a empezar con este quote de Peter Drucker que me encanta, lo uso mucho. Dice que la cultura desayuna la estrategia al inicio de la mañana. O sea, realmente la cultura es la que manda, no es la estrategia. Cuando trabajaba para esta empresa internacional de software, yo vi muchos proyectos en Latinoamérica, más bien muchas iniciativas en Latinoamérica de crear estrategias y planes, y lo sigo viendo ahora. Muchas empresas hacen estrategia, pero no ejecutan. Y este es un problema de toda la vida. Muy pocas compañías tienen capacidad de ejecución de su estrategia. ¿Por qué? Porque al final a veces no son ni los ejecutivos los que mandan en las organizaciones. Es la cultura organizacional. Si tenemos una cultura organizacional lenta, que no le gusta aprender, que está tranquila con lo que ha obtenido, así, no va a avanzar, no va a pasar de ahí. Si tenemos por contrario, una cultura organizacional que busca el cambio, que busca mejorar, que busca competir, que busca ser diferente, entonces ahí tenemos otro tipo de compañía. Ahora bien, hablando del tema de proyectos, todas las empresas, realmente prácticamente todas las empresas, su labor, su día a día no es hacer proyectos.
Si es una compañía de producción, su día a día es producir bebidas, producir autos. Si es de minería, es realmente lograr excavar el producto que estén minando y venderlo. Si es una compañía de ventas, pues eso, ¿no? Mercadeo, ventas. Los proyectos son algo interno y normalmente la gente que está haciendo esos proyectos, pues no, es un grupo pequeño de personas que no están en el negocio. Y al final, el negocio es el que manda. Si el negocio quiere todo a golpe de tambor y sin planificación, pues así se hacen los proyectos. Si el negocio quiere riesgos y le urgen las cosas, así se hacen los proyectos. Precisamente ahí es donde viene el reto de la oficina de proyectos. La oficina de proyectos, su labor más importante no es hacer proyectos. Está bien que haga proyectos, pero su labor más importante es cambiar la cultura organizacional en la empresa. ¿Por qué? Porque los proyectos no los hace un director de proyectos, los proyectos no los hace una PMO, los proyectos, y estoy hablando de proyectos importantes, los hace la organización. Nuevas oficinas, nuevos edificios, nuevas líneas de producción, estrategias que cambian totalmente el horizonte de la empresa, esos proyectos no los hace una persona, los hace la organización. Y ahí es donde la cultura organizacional es muy importante, porque la cultura organizacional va a marcar cómo se hacen esos proyectos. Entonces, tenemos una PMO que debe de cambiar la cultura organizacional. Por eso me encanta muchísimo este tema. Más adelante vamos a cerrar muchos conceptos con esto que acabo de mencionar. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, precisamente por qué estamos aquí sentados hoy. Esta hora, que para Costa Rica es la hora de almuerzo, que les agradecemos a los costarricenses que sacrifiquen su hora de almuerzo para compartir este rato. ¿Por qué estamos estos 60 minutos hablando? Segundo, que es una PMO. Si uno va al PMBOK, que estoy seguro que muchos que estamos acá lo hemos estudiado, pues hay 3 tipos de PMOs. Pero si uno va al mundo, vamos a darnos cuenta que hay N cantidad de tipos de PMO. Y no solamente hablemos de PMO como lo habla el PMBOK. Cuando hablamos de metodologías ágiles y Scrum, o sea, hay entes que gobiernan la forma en que deben hacerse las mejores prácticas en metodologías ágiles y que son consultores en este proceso. Bueno, todas esas organizaciones que están fuera de la gestión directa del proyecto, vamos a hablar de ellas. ¿Qué son? Ahora sí, luego vamos a ver que hay un grupo de PMOs que son exitosas. Lamentablemente, las estadísticas nos dicen que solamente alrededor del 20%. Es decir, hay 80% de PMOs, de oficinas de proyectos, que no salen bien libradas de este proceso. Lo bonito de lo que hoy vamos a hablar es, vamos a comparar qué es lo que hacen estas PMO exitosas que las PMO no exitosas no hacen. Y la idea es que nos salgamos con una lista de tareas que vamos a revisar a nivel de sus organizaciones y que ustedes mismos pueden implementar una serie de conceptos. Algo de lo cual nos beneficiamos muchos en Proyectum es que hemos trabajado ya con muchas PMOs en México, en Chile, realmente en Costa Rica, donde podemos ver estas características y cómo nosotros mismos hemos ayudado a estas PMOs a tomar estas directrices, estas ideas, estas mejores prácticas. Bien, y precisamente finalizamos con una lista de acciones que vamos a realizar si queremos lograr estos resultados. Empecemos por este concepto. Es una oficina de proyectos crítica para el éxito empresarial. Estas oficinas, les estaba contando, estas oficinas de ventas podemos ver si son exitosas o no son exitosas. Y lógicamente ninguna organización va a prescindir de una oficina de ventas. O bien, sabiendo que está desempeñándose mal, va a cambiar la gente, y lo he visto muchas veces, y va a realmente hacer un relanzamiento de esa oficina de ventas. Lamentablemente, ¿cuál es la situación de las PMOs?
en la mayoría de las veces no medimos su eficiencia. A veces tenemos el sentimiento de que las oficinas de proyectos no están haciendo un buen trabajo, pero ese sentimiento, no tenemos una medida, una certeza de que están haciendo bien o no están haciendo bien ese trabajo. Bueno, y es el caso. Veamos el caso de las estadísticas, porque al final la oficina de proyectos me están diciendo, vamos a ver, entonces, al final, ¿qué es lo que, si empezamos a medir cómo funcionan nuestras oficinas de proyectos y nuestras organizaciones, nos vamos a encontrar con bastantes malas noticias? Standish Group es una entidad en Estados Unidos que revisa precisamente cuántos proyectos salen exitosos, cuántos no, y nos da estas estadísticas. 43% de los proyectos finalizan mal. 18% deben de cancelarse. Hay estadísticas similares por otras entidades y lamentablemente están alrededor de estos porcentajes. El PMI también tiene sus porcentajes. Y es ahí donde nos tenemos que cuestionar, ¿verdad? ¿Qué significa que un proyecto salga mal? Significa que no logra terminar a tiempo, no logra entregar su valor a tiempo, no logra entregar sus hitos, sus momentos específicos en el proyecto, no logra concluirlos como estaba planeado. El costo sale mal, incluso a veces se termina con un costo bueno y con un tiempo bueno, pero los clientes, nuestros usuarios finales no quedan contentos con el proceso. Al final quedamos mal, por dicha, en todas estas cosas. Estas mediciones nos hacen ver, pues, el reto que tenemos acá. Tenemos aquí que pensar qué pasaría si a nosotros, y a mí me gusta mucho comparar, y insisto en esto, los directores de proyectos con los cirujanos. ¿Qué pasa si un cirujano nos dice, mire, necesito hacerle una operación a usted y va a costarle tanto dinero y después de esta operación y una semana de recuperación usted va a estar bien? Pero resulta que vamos a la operación, salimos de la operación y nos dicen, mire, no, al final voy a tener que hacerle 2 operaciones más y no le va a costar esto, sino que le va a costar un poco más. Bueno, entonces ahora sí, vamos a la segunda operación, vuelvo a salir y me dice el cirujano, mira, resulta que lo siento, pero lo que estamos haciendo no es exactamente lo correcto. Esto hace que nos atrasemos un poco más. Bueno, y como está diciendo don Luis aquí precisamente, ¿y qué pasa si al final de cada 10 personas que entran a nuestro quirófano, 20 se mueren? De cada 10, 2 se mueren. Y 43 salen medio curados o mal curados. Bueno, esa es la realidad que pasa con los proyectos, con nosotros. Así que ahí donde la oficina de proyectos debe venir a contribuir en algo. Y esto es lo que vamos a hablar más adelante, precisamente. El PMI es una institución, como ustedes la conocen, sin fines de lucro. Sin embargo, aquí entre nosotros, pues realmente, por la gran cantidad de exámenes y miembros que somos, pues al final recoge muy buena cantidad de dinero. Y unas cosas que hace con ese dinero son estudios, 2 estudios, 3 estudios al año. Para hacer esta presentación yo estudié estos 4 informes. Ahí los van a tener. Estos informes son gratuitos. O sea, ustedes los pueden bajar. Y algo muy interesante de estos informes es que no son para nada manipulados en su información. Por ejemplo, erróneamente no se ha identificado al PMI jugando un papel predominante en el tema de metodologías ágiles. Sin embargo, el PMI desde hace 3 años en estos informes viene diciendo que la tendencia más importante del mundo es gestionar proyectos en forma ágil. Hace 3 años. Y es que no es que el PMI lo dice porque quiere, sino los mismos estudios lo informan.
Así que les recomiendo leer estos estudios. No hay que ser miembro del PMI para poderlos bajar y leer. Yo les pasé por ahí mi correo electrónico, así que por favor escríbanme y con mucho gusto los oriento. De hecho, próximamente voy a hacer un grupo de estudio de metodologías ágiles a nivel latinoamericano en LinkedIn, así como tengo uno de PMP, y los voy a invitar porque este tema de metodologías ágiles es crucial para el éxito empresarial. Pues bien, volviendo al tema, estos estudios son mundiales, hablan de los 5 continentes, hablan de Latinoamérica, empresas privadas, públicas, finanzas, en el campo de las finanzas, en el campo de la producción. Se habla con presidentes, directores ejecutivos, directores de PMO, así que su información es bien útil. Este estudio, que uno podría decir, bueno, el PMI habla en su PMBOK de 3 tipos de PMOs y debería tratar de vender ese concepto de 3 tipos de PMOs, pero específicamente y claramente no lo hace, porque realmente lo que el PMI publica aquí es lo que se encuentra en el mercado. ¿Y qué se encuentra en el mercado? Pues que existe una maraña de conceptos de PMO. Enterprise PMO, Strategic PMO, IT PMO, Business Unit PMO, N cantidad de nombres de oficinas de proyectos. Y cuando el PMI analiza todas estas PMOs, se da cuenta, vamos a hablarlo, o sea, no se parecen. Precisamente dentro de este estudio, encuentra algunas que son de apoyo estratégico, encuentra otras que son más bien de apoyo más localizado, más departamental o incluso para solo un proyecto. Encuentra otras que son más bien centros de excelencia, otras de centro de control. Yo, de hecho, para motivar a este webinar, hice un blog que tuvo mucho éxito porque precisamente yo decía que hay muchas PMOs que realmente no, o sea, más bien generan problemas para hacer proyectos. En realidad, de ayudar, están entorpeciendo los proyectos. Entonces, esto sucede. O sea, esto sucede porque realmente la PMO, y es lo que unas tesis más importantes descubiertas acá, muchas PMO no saben cuál es su papel. Es algo así como un partido de fútbol, y en Latinoamérica podemos hablar mucho de esto. Un partido de fútbol donde hay un jugador que no sabe cuál es su posición, no sabe si está adelante, no sabe si está atrás, no sabe si está en medio. O sea, y un poco pasa con 80% de las PMOs. Bien, entonces tenemos nuevamente una maraña de tipos de PMO. ¿Y qué encuentra el PMI precisamente en esta información? Lo que hablábamos. O sea, un departamento de ventas dice, mi trabajo es vender, y cuando lanza un producto estratégico, mi trabajo es poner ese producto estratégico en el mercado, mi trabajo es satisfacer a los clientes, mi trabajo es que no me hagan compras, sino que no me hagan una compra, sino me hagan muchas compras, crear un cliente, un montón de conceptos de ventas. Pero la PMO en general, la gran mayoría no saben cuál es su función. Unas que hacen proyectos, lo hablábamos, unas que son más bien centros de excelencia y N variedad, como lo hablé hace un rato. No pueden decir la organización, yo soy importante. Un departamento de contabilidad sabe que produce cierta información cada cierto tiempo y ayuda a los directores a tomar decisiones. Clarísimo. Y nadie pensaría en quitar el departamento de contabilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con las oficinas de proyectos? Que la gran mayoría, como no pueden mostrar un valor tácito, entonces sufren algo que lamentablemente se encontró en un estudio. De hecho, un buen amigo mío que ya murió en los Estados Unidos, hizo un estudio en los Estados Unidos y encontró un patrón muy interesante, que las PMO nacen con mucha fuerza, pero al no poder dar valor empresarial, caen en su importancia organizacional y es un ciclo como de 3 años, 3, 4 años. Incluso en cada una de esas, en esos puntos bajos, hasta pueden desaparecer. Y en Costa Rica hemos visto muchos casos de eso.
Y luego llega alguien que dice, no, por supuesto que necesitamos una PMO, y vuelve a aparecer, pero quitaron a la gente. Así que eso es ¿por qué? Porque no logra demostrar su valor empresarial. Se sabe que sí hay algunas que sí son valiosas para las organizaciones, y de ellas vamos a hablar ahora. Y algo bien interesante es que nos tenemos que cambiar el chip. Si hay algo en lo cual el PMI ha sido lento y no tan claro en expresar, ahora en los últimos años, los últimos 2, 3 años es mucho más claro en expresar, es que los proyectos, lo importante de un proyecto no es construir un puente, no es construir un edificio, no es construir un departamento nuevo, no es instalar una línea de producción. Erróneamente se decía, mire, el proyecto es instalar una línea de producción. Y el director de proyectos quedaba contento cuando la línea de producción funcionaba. Pero no, ese no es el trabajo de un director de proyecto. El director de proyecto tiene que saber para qué es esa línea de producción. Y si en un momento dado esa línea de producción no tiene sentido, o sea, ya no va a dar valor a la organización, ese proyecto debería cancelarse. Algo muy interesante que sucede en PMOs bien administradas es que la tasa de proyectos cancelados es más alta, porque más rápidamente se da cuenta que los proyectos no son proyectos, sino, como a veces decimos por acá, son ocuyectos, son una ocurrencia de alguien que sonó muy bonita, pero que no tiene sentido. Así que, ¿qué tiene sentido? Que gestionar resultados. O sea, realmente ahí tiene que estar los proyectos, pero las oficinas de proyectos deberían estar cuidando esto. Deberían estar cuidando que se hacen no solamente, no es que se haga correctamente el proyecto, sino que se haga los proyectos correctos. ¿Okay? ¿Qué es? Este mismo estudio o sea, dentro de las cosas que investiga es precisamente habla con Deloitte, y Deloitte claramente nos dice que a pesar de la necesidad aparente de contar con una PMO, su función ambigua y su implementación con frecuencia incompleta pone un límite a su efectividad. Las PMOs tradicionales se han convertido en tigres de papel ineficaces para gestionar los programas y lograr los resultados. Ok, al final, lo importante es que las PMOs produzcan resultados. Y como bien menciona Marco Pérez, podría ser posible que, o sea, no necesariamente todas las PMOs tienen que ser todas igualititas, pero sí lo que es importante es que sea la herramienta para que las decisiones y las estrategias y las ideas e iniciativas se implementen. O sea, nosotros somos los habilitadores de esa estrategia. Si eso no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Bueno, dentro de lo que el PMI investigaba, precisamente, encontró 5 tipos de PMOs. Y aquí nuevamente nos encontramos que ni siquiera aquí estamos claros. Algunas gestionan proyectos, marqué en gris el porcentaje de trabajo que hacen ese tipo de PMOs. Vemos que 46%, algunas hasta 24%. Marqué en color verde si trabajan en el tema de priorización de portafolios. Vemos que algunas, tres tipos, la 1, la 2 y la 3, lo hacen, las otras no lo hacen, no tocan ese tema. Una por allá, Centros de Excelencia, utiliza su tiempo, su esfuerzo de planificación estratégica. Entonces aquí vemos cómo se parecen en algunas cosas. Esto no suma 100% porque cada una de esas tipos de oficinas de proyectos, además hacen otras cosas. Pero aquí tenemos nuevamente, no sabemos exactamente aquí cuál debería ser el portafolio de servicios que la PMO nos dice. Pero bueno, nos da información. ¿Okay? Lo que sí encuentra bien interesante es esto. Sí encuentra 2 tipos de grandes de PMOs. Las Enterprise PMO, que precisamente
en este momento en un cliente que estamos trabajando, estamos creando una Enterprise PMO, porque es una organización mundial muy, muy grande, ¿no? Gran cantidad de oficinas y plantas en todo el mundo. Entonces estamos creando una Enterprise PMO. Y en una Enterprise PMO, realmente el valor que da la organización y esa Enterprise PMO tiene efectivamente otras PMOs que reportan a ella, donde todos están enfocados en producir valor. Y de las cosas más importantes que trae precisamente las metodologías ágiles es la palabra valor. La dice 50,000 veces por todo lado. Y es algo donde todos deberíamos estar bien enfocados. No solamente en oficinas de proyectos, sino en nuestra vida. O sea, si nosotros no damos valor a nuestra familia, si no damos valor a nuestros compañeros de trabajo, si no damos valor a nuestra organización, a nuestra vecindario, o sea, entonces realmente estamos dejando de ser una parte importante de la oportunidad que podemos de ayudar a otras personas y otras organizaciones. Aquí precisamente estas oficinas de proyectos proveen muchísimo valor, informes de cartera, alineación estratégica, confirmación de prioridades estratégicas, alineación del proyecto con objetivos estratégicos. Aquí estas Enterprise PMOs sí se logra ver este grupo de PMOs, no necesariamente se llaman así, pero es realmente la función que está prestando. Bien. Aquí voy a recordar algo que a veces olvidamos. Creo que las oficinas de proyectos, donde tenemos un gran reto. Normalmente los directores de proyectos nacemos muy técnicos. Somos ingenieros, somos tal vez graduados en administración, empezamos a hacer proyectos, tomamos posiciones a cargo de una oficina de proyectos y seguimos pensando en temas operativos y tácticos, pero no brincamos a algo más estratégico. O sea, debemos de recordar que las empresas, los ministerios, todas las organizaciones se deben a una visión y una misión. Todos deberíamos estar enfocados hacia esa visión y esa misión. Y la oficina de proyectos es la entidad que hace que constantemente esta organización pueda modificarse y pueda seguir satisfaciendo y logrando esa visión y esa misión. Pero como la mayoría de los directores de proyectos nacemos a nivel técnico, normalmente no tenemos esa conciencia de visión y misión. Cuando nosotros implementamos una oficina de proyectos, siempre capacitamos a los ejecutivos, siempre nos sentamos con ellos y les decimos, mire, señores, esta oficina de proyectos, tómenla bajo su brazo y eso sí, ayúdenla a crecer a nivel estratégico, ayuden al director de PMO a pensar a nivel estratégico, porque estos tienen que ser sus habilitadores de su estrategia. Y asimismo también le decimos al encargado de la PMO, usted olvídese de hacer proyectos, usted no hace proyectos, usted lo que logra son beneficios para lograr los resultados de la empresa. En algún momento di un webinar que se llamaba, decía yo que los hombres de negocios son de Marte y las personas a cargo de PMO son de Venus, haciendo alusión a este libro tan famoso de que las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Precisamente porque hay una descomunicación entre las personas que dirigen la PMO de la estrategia. Y es ahí donde más nos cobran. Cuando una PMO se convierte en una PMO operativa, que solamente ve la planificación táctica y la operación pierde valor. En una oficina de proyectos, en varias oficinas de proyectos, cuando nosotros llegamos, normalmente, ¿qué encontramos? Encontramos que la oficina de proyectos está haciendo algunos que otros proyectos, pero los proyectos estratégicos no los están haciendo. El proyecto de reorganización administrativa, por ejemplo, no lo está haciendo la PMO. El proyecto de construcción de los edificios nuevos no lo está haciendo la PMO. El proyecto de instalar, crear la nueva planta
no lo está haciendo la PMO. ¿Por qué? Bueno, realmente porque esa PMO no está haciendo su trabajo. Su trabajo, si realmente sabemos tanto de hacer proyectos, pues tenemos que estar en los proyectos más grandes, no los chiquititos son los que agregan menos valor. Esto es recordando este concepto y aquí aterrizando en este momento este estudio del cual les voy a hablar, que viene ahora sí a decirnos la lista de cosas, la lista de tareas que tenemos que salir nosotros a revisar, hacer diagnóstico de nuestra PMO. Precisamente lo que hizo fue esto. Buscó de un grupo de PMO grandes en todo el mundo, sacó 2 grupos. Primero, un grupo son las PMOs que cumplen al menos el 80% de los objetivos de sus proyectos. Y luego sacó otro grupo de PMOs que cumplen máximo un 60% de los objetivos de sus proyectos. Es en realidad el promedio de los cumplimientos de objetivos de las PMOs de alto desempeño anda alrededor del 90%. ¿Qué significa? Que cumplen el 90% de los objetivos de sus proyectos. Vea qué bien. ¿Quién no quiere tener una PMO de ese nivel? Y el otro por ciento, que alrededor del 80%, cumplen alrededor del 35% de los objetivos. Imagínense, se proponen 10 objetivos y cumplen 3, 4 al final del año. Entonces, ahora sí, vamos a comparar estas dos oficinas, estos dos tipos de oficinas de proyectos. Y ahora cuando el PMI hace este estudio, encuentra lo siguiente. Por supuesto, contestando aquí a don Javier, nosotros estos webinars no los publicamos en YouTube, pero sí los publicamos en Vimeo. Ahí son de acceso libre. Y en el correo que vamos a mandar a todos los participantes, mandamos un link para que puedan ver y puedan compartirlo con otras personas. Muy bien, vamos a hablar de un tema bien importante. Las PMOs de alto desempeño versus las PMOs de bajo desempeño. Vean, en el 21% de las veces las PMO participan en temas estratégicos, participan en reuniones estratégicas y tal vez o incluso aportando ideas o simplemente sentado. Muchas veces las PMO simplemente reciben el paquete de proyectos y hagan, pero no participaron durante la creación de esa estrategia. Vean aquí que las PMO de alto desempeño están en el doble de veces sentados en este tipo de reuniones. Son 300% más propensas a realizar su potencial de aporte de valor a las organizaciones. Eso es, realmente los ejecutivos dicen, estas PMOs, 60% de los casos dicen, sí me agrega valor a la organización, versus 17% de bajo desempeño. Son 68% más efectivas en su desempeño financiero. Una queja normal de los proyectos que no terminan a tiempo, que salen más caros los proyectos. Bueno, aquí vemos que en el caso de oficinas de proyectos de alto desempeño, logran en el 69% de los casos un mejor cumplimiento de sus presupuestos. Tienen mejor personal, o más bien personal con las habilidades interesantes y necesarias. Unas cosas que se habla poco, y lo voy a decir claramente, nosotros en el modelo madurez que utilizamos aquí en Proyecto en Costa Rica, una condición importante para saber si una oficina de proyectos es madura o no es madura es si tiene un plan de capacitación y desarrollo de su personal. No solamente en temas técnicos, sino también en habilidades blandas, en liderazgo, en resolución de conflictos, en creación de credibilidad. Las PMOs de alto desempeño se preocupan por su personal, lo capacitan y vean, el 60% de los casos tienen esas habilidades personal. Bueno, y precisamente tienen personal suficiente. Cuando una PMO no se siente que no está
cumpliendo con sus objetivos, ¿qué es lo primero que pasa? Les quitan el personal. La gente, los ejecutivos simplemente piensan, este departamento no sé qué hace, voy a quitarle el personal que le sobra. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ese departamento, esa PMO realmente está dando valor a la organización? Nunca le van a quitar personal. O sea, los ejecutivos siempre trabajan en forma inteligente. Y si te quitan personal, ¿qué te están diciendo? Que no lo estás utilizando bien. Presentan informes directamente al directorio ejecutivo. La mayoría de las oficinas de proyectos están a nivel operativo y no se relacionan con sus ejecutivos. Nosotros cuando llegamos siempre a las oficinas de proyectos y les ayudamos, de lo primero que hacemos es lograr que cada 15 días se reúnan 15 minutos el director de APMO con el ejecutivo más alto en la organización. Y es que tiene lógica. Si la organización está haciendo cambios y es la PMO la que está liderando esos cambios, entonces por supuesto que tienen que hablar. Pero pongamos nuestras barbas en remojo. O sea, ¿cuántas veces el director de la PMO nuestra se reúne con la persona, el ejecutivo más alto en la organización? Prácticamente nunca. Sí, eso es lo que nos encontramos en este estudio. ¿Cómo convertir mi PMO en una PMO crítica para el éxito empresarial? Bueno, sigamos trabajando en estos conceptos. La PMO debe ser autocrítica. Bueno, se nos están muriendo gran cantidad de personas en nuestra cama de operaciones. El 50% de sus pacientes están saliendo todavía enfermos de nuestras salas de operación. O sea, tenemos mucho que aprender. O sea, si hay un tema importante que una PMO tiene que hacer es, primero, reconocer que no sabe, saber que no sabe y saber que tiene que aprender, saber que tiene que traer ese conocimiento. Y aquí una crítica bien importante. La mayoría de las PMOs todavía no han tomado una decisión agresiva hacia gestión ágil de proyectos. Y de alguna forma piensa que es tal vez hasta competencia con ellos mismos, de que este enfoque no va de acuerdo con la metodología que tengan. Y posiblemente es cierto. Pero entonces aprendamos, el trabajo de una PMO no es abocarse y creer en un solo concepto. El trabajo de una PMO es aprender todos los días y ver qué es lo que trae valor. Hace 3 años se sabe que las metodologías ágiles están trayendo valor a las organizaciones. Entonces, una PMO tiene que inmediatamente implementar metodologías ágiles de hacer proyectos en la organización. Y porque debe ser cada 6 meses debe ser su forma de pensar. Criticarme, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer mejor? Estas son cosas que hacen las PMOs de alto desempeño. Precisamente revisan su desempeño. ¿Cuántos proyectos están saliendo a tiempo? ¿Cuántos proyectos están saliendo en presupuesto? ¿Cuál es encuestar a mis clientes y decir, bueno, si realmente están contentos o no están contentos con el trabajo que estoy haciendo? Constantemente. O sea, tenemos que ser conscientes que estamos, algo así como estaba la medicina, y esto lo digo mucho, la medicina en la época media, así estamos nosotros con la gestión de proyectos. Así que tenemos que estar muy claros en que tenemos que aprender. Contratar consultores, contratar proyectos, contratar muchas otras compañías que hagan ese tipo de servicios, que su personal se certifique en gestión ágil de proyectos, en PMP, CAPM, tomen maestrías, tomen cursos. Eso es algo que tenemos que hacer muchísimo. La PMO tiene que verse dentro de toda la organización. O sea, no solamente estoy a cargo de unos proyectitos, sino cómo estoy impactando la organización. Tener claro cuál es mi valor. Si yo mismo, como PMO, no sé cuál es mi valor, ¿cómo yo voy a decirle al CEO que yo soy valioso? O sea, lamentablemente, y lo repito, lo dije hace un rato, o sea, la gran mayoría de PMO se pueden quitar de una organización y no pasa nada. Y de hecho esto constantemente sucede. Se toman los PMs y los mandan a los diferentes departamentos y no murió nadie, la organización sigue.
Pero si logramos realmente crear una organización que da valor, esto no va a pasar. En algo que decía en el blog que hice, precisamente hablo de mercadeo. Mercadeo en el buen sentido de la palabra. Se hacen cosas extraordinarias. Estamos dando una consultoría muy interesante en una entidad de bebidas aquí en Costa Rica, una de las más grandes de Centroamérica. Y hicimos un tremendo trabajo de identificación de riesgos de un proyecto muy, muy complejo. Y nadie sabe lo que hicimos y realmente salió perfecto. Pues eso hay que cacarearlo, como decimos en Costa Rica y creo que en Latinoamérica. Hay que decir las cosas buenas que hacemos. También decir las cosas malas y también decir cuál es el plan de mejora. Evolucionar constantemente. Todo esto que estoy diciendo es precisamente un proceso de evolución. Y bueno, por aquí me preguntan, ¿y cómo tenemos que reportar este rendimiento? Bueno, aquí vienen, y esto no es, nuevamente no es lo que yo pienso, es lo que se descubre en este estudio, lo que hacen las PMOs de mayor rendimiento. Cronograma. O sea, digo que las cosas las voy a terminar en tanto tiempo, digo que voy a lograr hitos en tanto tiempo y cada 15 días, cada mes estoy mandando las cosas mal. Pero lo primero que tenemos que hacer es transparencia. Transparencia, tenemos que ser transparentes. ¿Qué más tenemos por acá? Satisfacción en cliente. Tenemos que ir y preguntarle a nuestro cliente qué opina del trabajo que estamos haciendo. O sea, y a todos los niveles. O sea, ¿qué opina del trabajo que estamos haciendo? Y si opinan mal, bueno, hay que darle las gracias. Como dicen por ahí, siempre debemos satisfacer una queja de un cliente porque estamos fallando en algo y es la oportunidad para mejorar. Costos, 77%. 3 de cada 4 PMOs de alto rendimiento le dicen a sus ejecutivos cuál es su cumplimiento en costos, mientras que solamente 2 de cada 4 en PMOs de bajo rendimiento. Su propia gestión, cómo está siguiendo sus procesos, su sistema de calidad. Algo interesante es entrevistar a su mismo personal. O sea, tengo 10 PMs, bueno, entrevistarlos y decirles, mire, te sientes contento haciendo este trabajo, te sientes realizado, te sientes que estás creciendo, ¿qué más podemos hacer? Bueno, vemos que las PMOs de alto rendimiento, 6 de cada 10 lo hacen, mientras que solamente 3 de cada 10 de bajo rendimiento. Y en general, opinión de ejecutivos de toda la organización. O sea, ¿qué opinan ustedes de mi PMO? ¿En qué puedo mejorar? Una frase que digo mucho, es que las PMO no tienen agenda propia. O sea, la PMO no tiene estrategia. O sea, la estrategia de ella, su trabajo es hacer que se haga realidad la estrategia de la organización. Yo como PMO no juego política. La política la juegan los ejecutivos y yo sí ayudo a que me aclaren hacia dónde vamos y yo hacer realidad ese camino. Yo no tengo, hay PMOs que empiezan a jugar política en este tema. Sí tenemos mucho poder, lógico, tenemos en nuestras manos los proyectos, pero esos proyectos son para bienestar de la organización. Opinión de los clientes, ya hablamos. Y el tema de transparencia es interesante y es de las cosas que uno más puede observar. Dice en este estudio, la falta de transparencia en ciclo de demanda, es decir, que me piden proyectos a entrega, al momento que entrego proyectos, de los servicios de las PMO, hacen que ellas se dediquen eficientemente a trabajos de bajo valor en lugar de enfocarse a ser efectivas, es decir, en hacer las tareas acertadas en el momento acertado. Hay PMOs que funcionan muy lindo con procesos y metodologías muy bien interesantes, pero no están haciendo lo correcto. Así que lo importante es que sepamos que estamos haciendo lo correcto.
¿Qué más hacen las PMO exitosas? Bueno, se comprometen con el aprendizaje, comunican lecciones aprendidas, y este tema de aprender y de enseñar es crítico, y lo dejamos aquí para que consulten perspectivas estadísticas. ¿Qué hacen las organizaciones exitosas? Porque, repito, la PMO está en un contexto. Realmente las organizaciones exitosas se preocupan por tener una cultura organizacional orientada a proyectos y donde la PMO es parte de esa estrategia. Le ayudan a esas PMOs. O sea, en lugar de dejarlas por ahí botadas, no las traen. Y lamentablemente, si el director de la PMO no conoce estrategia, pues señor, vaya y estudie. Tiene que tener una maestría en administración de empresas, tiene que tener posgrado en administración de empresas. El director de PMO tiene que ser un hombre de negocio. Los altos cargos deben entender de qué forma esta PMO les agregue valor y deben de proveerle gobernanza, respaldo, tiempo, a veces no les dan tiempo, por supuesto, darle los recursos. Muy bien, ya para ir finalizando y tal vez contestar algunas preguntitas, y aquí les recuerdo que de seguro no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero luego nosotros hacemos un after webinar siempre y contestamos todas las preguntas ahí. Y luego les mandamos este video y también les mandamos el after webinar. Próximos pasos, bueno, precisamente tiene que haber una conexión entre el director de la PMO y los ejecutivos de la empresa. Tienen que hablar. Si no pueden hablar de más de 5 minutos y si inmediatamente tienen que empezar a hablar de fútbol, no es el director correcto. O por lo menos todavía no tiene la capacitación correcta. O sea, tenemos que hacer que estos dos señores hablen de negocio, que accese a la junta directiva. Podemos decir eso de una PMO que estoy seguro que nos está escuchando. Cuando llegamos, el director de la PMO tenía cero acceso a estos niveles. Hoy, bimensualmente presenta a la junta directiva el avance de sus proyectos y excelente. O sea, realmente ahora es un protagonista en la organización. Bien, ahora sí, ya para ir terminando, ¿es una oficina de proyectos crítica para el éxito empresarial? La respuesta es sí. Sí, pero sí hace lo que tiene que hacer. Y bueno, y esto se genera de los resultados que hemos estado hablando durante estos 50 minutos. Muy bien, ya con esto estamos terminando para escuchar y ojalá poderles apoyar con algunas preguntas. Y esto es precisamente lo interesante. Una oficina de alto desempeño es 4 veces mejor percibida, hay muchísimo mejor criterio, o sea, y se siente muchísimo mayor el apoyo que un bajo rendimiento. Lógico. Estas son las que al final, pues terminan desapareciendo. Bien, con eso termino. Por aquí, si quieren, pasamos a las preguntas y respuestas. A ver que Luisa, ¿qué me tienes por ahí? Claro, don Edgar, aquí tenemos muchas preguntas. Una muy interesante, dice acá, de Lisbeth Zapata. Dice que basado en la necesidad de gestión de resultados de valor ágiles en tiempos óptimos, ¿cuál es su recomendación en formación? PMP, Scrum, ¿qué otros? Bueno, esa es sencilla. Ambas. En realidad, el conocimiento, uno no puede decir que ningún conocimiento sobra. O sea, como mencioné hace un rato, el modelo madurez de gestión de proyectos que tenemos en Projectum establece como obligación para mostrar la madurez de una PMO el tener un programa de formación. Además, en su nivel 3, tiene que existir un plan de formación comprensivo en todos estos temas. Y parte del tema es que una PMO no solamente tiene un PM, un tipo PM, debe tener varios tipos de PM. No hemos hablado de eso. Un día deberíamos hacer un webinar sobre cuál es la estructura de una PMO. Con mucho gusto lo podemos hablar. Y una estructura de PMO tiene varios tipos de PMs que hacen diferentes tipos de proyectos. Entonces, cada uno tiene formación diferente. Pero en general, todo. Aquí no hay nada malo. Ok.
Tenemos acá otra de Sergio Ramírez. Dice que en algunas PMO se está separando la gestión del cambio en una CMO. ¿Es buena práctica que esta esté dentro del ámbito organizativo de la PMO o debe estar por fuera? No importa, volví a decir la pregunta, con mucho gusto, para contestarla correctamente. Luisa. En algunas PMO se está separando la gestión del cambio en una CMO. ¿Es buena práctica que esta esté dentro del ámbito organizativo de la PMO o debe estar por fuera? Bueno, vamos a ver. En realidad, la gestión de cambio de proyectos debe estar dentro del ámbito de la gestión de proyectos. No conozco bien el caso que estás marcando ahí, pero sí tiene que estar todo orquestado. O sea, si en una forma diferente, aparte, esto se está haciendo, pero se está haciendo en forma orquestada, coordinada, yo no veo ningún problema. El tema es que sea orquestado, o sea, es decir, que cuando el cambio se necesita hacer, que el área encargada del cambio responda rápidamente. Ese es lo importante. El cambio se da constantemente, los proyectos viven un constante cambio y por eso es que ponerlo en un área aparte me suena un poco extraño, pero si funciona bien y ágil, yo no vería ningún problema. Ahora, hay que entender que también hay cambio organizacional, no solamente proyectos. Si es cambio organizacional, eso es otro tema y si lógicamente debería estar aparte porque ya es un tema más de gente. Ok. Por acá tenemos a Carlos Andrés Rúa. Pregunta que si está bien pensar que una PMO es de alguna forma un departamento de calidad evolucionado. Muy buena pregunta. De alguna forma sí, también uno de los temas que a mí me encanta, de hecho Neida está por ahí, bienvenida Neida, es una gran amiga, y me habla de los modelos de madurez y es un tema que me encanta mucho, los modelos de madurez. Las organizaciones, ya cuando en su mayor y más alto nivel de madurez, normalmente ya los proyectos es simplemente una forma de proveer calidad a sus procesos, mejorar sus procesos, mejorar su gestión empresarial, su agilidad empresarial. Así que normalmente sí puede llegar a pensarse en eso, a un nivel ya muy maduro. Ok. Nos alcanza para unas dos más. Tenemos a Daniel Uvilla. Dice, cuando se habla de mediación de desempeño e indicadores de proyectos, ¿se debe medir contra plan original o contra planes ajustados con muchos controles de cambio? Bueno, cuando estamos hablando de oficinas de proyectos, en realidad uno puede tener varias métricas, no muchas. O sea, realmente eso es parte del modelo de madurez. Niveles de madurez iniciales. El modelo de nosotros tiene 5 niveles. Por nivel 0, 1, realmente las métricas que se deben de utilizar son pocas, pero deben ser de mucho valor. Y sobre todo en esos niveles de oficinas de proyectos todavía no muy maduras, ellos tienen que aprender mucho. Entonces, realmente tienen que ir ajustando el plan y porque tienen que ir aprendiendo. Al principio dirán, podemos cumplir estas métricas y no las cumplen, pero tienen que ir a aprender por qué no las cumplieron y conforme van aprendiendo, van generando nuevo conocimiento y van pudiendo establecer estructuras más precisas. Nunca diría rígidas, pero sí precisas y siempre dispuestas a cambiarse en el momento que se justifique. Ok, y para terminar con la sección de preguntas, don Edgar, ¿cómo definiría una PMO ágil? Bueno, en realidad cuando hablamos de PMO ágil, a veces se revuelven dos conceptos. Uno es el proceso de implementar la PMO, que de hecho en Projectum tenemos un proceso precisamente de PMO ágil, que quiere decir que en 6 semanas las organizaciones cuentan con una PMO. Ya hemos implementado varias, y es precisamente eso, como yo hago una lista de actividades, una lista de
de tareas, de objetivos, de funcionalidad que debo lograr, y en cuestión de 6 semanas tengo funcionando eso. Por otro lado, otro concepto que podía entender es que una PMO ágil puede ser una PMO que hace proyectos ágiles. A mí me parecería que eso no es lo correcto, porque en realidad una PMO no debe de catalogarse por el tipo de proyectos que hace, sino una PMO siempre debe ser medida en si cumple o no cumple los resultados. Si esto lo hace con metodologías ágiles, metodologías PMBOK, metodologías como sea, no importa. Lo importante es que cumpla sus resultados. Así que yo sí diría que no caigamos en clichés, que en modas. Somos hombres de negocios y nuestro objetivo es lograr objetivos de negocio y ágil o no ágil, lo que sea, tiene que tomarse en cuenta, pero sin caer en clichés. ¿Bien? Muchas gracias. Estimado Edgar, pues desgraciadamente se nos ha ido el tiempo muy rápido con este tema. Creo que todos han quedado muy a gusto con la información que tú nos has brindado el día de hoy. Creo, Luisa, sobran algunas preguntas más, entonces por lo cual Bastante, sí. estaremos haciendo un after webinar con Edgar, mismo que les haremos llegar a todos ustedes más adelante. Y pues Edgar, Luisa, muchísimas gracias por esta participación. Luisa, muchas felicidades por la presentación y tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Y antes de partir, pues quiero recordarles las siguientes actividades que tenemos, los próximos webinars. El 28 de este mes tenemos la agilidad de negocios, requiere una mentalidad de crecimiento, está a cargo de Proyecto México. Después, el 11 de septiembre, tu estrategia necesita una estrategia de Proyecto Guatemala. Y el 25 de septiembre, el Laboratorio de Habilidades Interpersonales, 2 casos de éxito, también de parte de Proyecto México. Y bueno, lo único que quisiera pedirles es que nos ayudaran a contestar la encuesta de salida antes de partir, para que sus opiniones, obviamente sus opiniones nos ayudan muchísimo para seguir mejorando este tipo de actividades que traemos para todos ustedes. Recordándoles también que para obtener la constancia de participación de este webinar, el requisito era tener un mínimo de 55 minutos de conexión durante esta actividad. Si ustedes cumplieron con este requisito, en próximos días estarán recibiendo este documento vía correo electrónico junto con la grabación del webinar, de este webinar, y si es posible, con el after webinar también. Así que, don Edgar, Luisa, muchísimas gracias, y a todas las personas que se conectaron, nos vemos en la próxima.